a terminar, este es solo un saludo, Carlos, haciendo una evocación a tu padre. El doctor Carlos Bustamante Ruiz fue un distinguido médico, un hombre culto y un recordado presidente de la Academia Nacional de Medicina. Creo que desde algún lugar él estará viendo con orgullo otro triunfo de su hijo. Esto es todo lo que quería decirles. Te invito adelante para ponerte la medalla. Señor doctor Roger Guerra, presidente actual de la Academia de Ciencias, señor doctor Ronald Goodman, presidente entrante de la Academia de Ciencias, señores académicos, señoras y señores, es un gran placer estar aquí en el local de la Academia de Ciencias del Perú y aceptar este honor. He pensado que en esta ocasión contarles un poco el tipo de trabajo que estamos haciendo en mi laboratorio y también al final decirles un poco lo que estamos haciendo aquí en el Perú con los estudiantes de Cayetano Heredia. He titulado la charla Bioquímica en Cíngulo y les pido disculpas desde ya porque las diapositivas están en inglés, pero la charla va a ser en castellano. Bioquímica en Cíngulo, estudiando la maquinaria celular, una molécula a un determinado tiempo. Voy a empezar refiriéndome a un experimento que todos hemos visto en los laboratorios cuando estudiamos química, cuando estábamos en el colegio, y es el típico experimento en el cual dos tipos de moléculas, una molécula de tipo A reacciona con una molécula de tipo B para producir una molécula de tipo C. Y la manera como se siguen típicamente, o hasta hace poco se han seguido este tipo de reacciones químicas, o podrían ser reacciones bioquímicas, es por el método de la asamblea de moléculas. En otras palabras, tenemos un número enorme de moléculas de A, las combinamos con un número enorme de moléculas de B para producir un número enorme de moléculas de C. Tan grande es el número que es posible seguir la reacción, en este caso, por ejemplo, por el cambio de color de la reacción. Acá ven ustedes una reacción de moléculas de color rojo, que reciben un grupo de moléculas sin color y se transforman en moléculas de color verde. Lo que están viendo ustedes aquí es esta reacción química que está teniendo lugar y el método que usamos es el hecho de que tenemos un número de Avogadro de moléculas de A y del orden de Avogadro de B para producir el orden de Avogadro de moléculas de C, y por eso podemos verla con nuestros propios ojos. Bueno, este método, que ha sido el método principal de la química y de la bioquímica desde tiempos inmemoriales, es muy poderoso, ha hecho que aprendamos todo lo que sabemos prácticamente de química y bioquímica hoy en día, pero tiene una serie de limitaciones, porque en realidad lo que estamos siguiendo es el promedio de la reacción en el tiempo. En realidad no estamos viendo cómo reacciona una molécula de A con una molécula de B para producir una molécula de C, sino estamos viendo una población de moléculas en promedio. Y esto no es la dinámica de la reacción, sino los químicos honestamente llaman a ello la cinética de la reacción. ¿Por qué usamos este término cinética? Porque no es la dinámica de una molécula interactuando con otra, sino es en realidad la dinámica del promedio, de la mediana de una población, ¿no? Entonces lo que nosotros quisiéramos es seguir las reacciones molécula a molécula propiamente, porque creemos que se puede aprender mucho de un sistema de tal naturaleza. Y en efecto, quiero recordarles que un lugar donde es importante saber cómo es que reaccionan las moléculas una a una es en el interior de la célula misma. Porque muchos de los procesos celulares, como por ejemplo la replicación del cromosoma o la segregación cromosomal, luego de la división celular, antes de la división celular, la transcripción del DNA en una molécula de RNA, o la recombinación o la traducción del RNA, por último en proteína, son a menudo llevados a cabo por muy pocas moléculas. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos cuántas moléculas de la polimerasa de ADN, que es la enzima que copia el ADN en ADN, se encargan de copiar todo el
la cadena principal del DNA de una molécula, de una célula como E. coli, ¿no? De una bacteria como E. coli. La respuesta es que una sola molécula de DNA polimerasa copia toda la cadena del DNA, que dicho sea de paso es solo una molécula de DNA dentro de las células de E. coli. Entonces, cuando estudiamos este tipo de procesos, típicamente en bioquímica, lo que hacemos es ponemos 10 a la 15, 10 a la 17 moléculas de ADN con 10 a la 17 moléculas de DNA polimerasa y estudiamos el comportamiento en promedio de este número enorme de moléculas. Cuando en la célula en realidad es una sola molécula de DNA interactuando con una sola molécula de polimerasa para producir una copia única también del ADN. Entonces, se sigue que hay un gran interés en entender este tipo de procesos y entender cómo es que las reacciones ocurren en la célula a nivel de las moléculas individuales y tratar de aprender algo del mecanismo de la reacción. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿todas las moléculas siguen la misma trayectoria? ¿O hay moléculas que reaccionan al principio muy rápido, otras que reaccionan lentamente? Y esta variación en el comportamiento es lo que llamamos en física ruido, ¿no? Pero este ruido, que tiene un nombre mejor, más formal, de fluctuación, estas fluctuaciones en realidad contienen información sobre el mecanismo de reacción entre la molécula A y la molécula B para producir una molécula C, por ejemplo. Entonces, tiene interés, por lo tanto, el tratar de estudiar las moléculas a nivel de moléculas individuales, porque si es que podemos ver estas fluctuaciones y este comportamiento individual, podemos aprender mucho más sobre detalles sobre estas reacciones. Y aquí les pongo un ejemplo que creo que puede quizás expresar mejor lo que estoy tratando de decir. Es posible que las moléculas que ustedes están estudiando correspondan a una población unimodal. Y para ello me refiero en este caso que, por ejemplo, una determinada propiedad molecular tiene un determinado valor que corresponde a esta distribución que ven ustedes aquí, que es bastante, en este caso, bastante angosta. Y entonces el promedio en este caso probablemente representa el promedio del comportamiento de todas estas moléculas con respecto a esta propiedad molecular, representa bastante bien a la población y al comportamiento de las moléculas individuales. Pero vean ustedes qué pasa si es que la población en realidad es ancha y hay moléculas que se comportan muy distintos al promedio. El promedio indudablemente que no nos está dando la información sobre toda la información contenida en el comportamiento de las moléculas. Y en el caso aún más extremo, es posible que el comportamiento de esta molécula sea bimodal. En otras palabras, que la molécula a veces está en un estado A, que se intercambia con un estado A', los cuales tienen diferentes valores de esta propiedad molecular asociados con ella. Y el promedio, como pueden ver ustedes, no tiene nada que ver con el comportamiento del estado A ni del estado A'. Entonces, el peligro de promediar poblaciones es que, como en poblaciones humanas o en poblaciones de animales, es que podemos equivocarnos tremendamente al hacer el promedio. Les voy a poner un ejemplo, aún un poco más biológico si lo quieren. Si ustedes están estudiando una población de chimpancés, por ejemplo, en el África, entonces, si ustedes toman como promedio a la población, pueden concluir matemáticamente correcta, de una manera matemáticamente correcta, que en promedio los chimpancés tienen todos un testículo y un ovario. En promedio es verdad. Pero indudablemente que esa es una falsedad. Es matemáticamente correcto decir que en promedio una población en la que hay hembras y machos, en promedio el individuo tiene un testículo y un ovario. Sin embargo, es biológicamente, fisiológicamente, completamente incorrecto el decirlo. Y justamente el punto que estoy tratando de hacer es que ese tipo de promedio que hacemos al estudiar moléculas en química o en bioquímica también lleva a conclusiones erróneas a menudo. Entonces lo que tenemos que hacer es ser capaces de ver las moléculas individualmente y estudiar su comportamiento. Y entonces voy a empezar con lo que dijo José, a quien agradezco su presentación. José mencionó que en el año 1988 nosotros estábamos estudiando este proceso, hicimos un experimento en el cual tratábamos de ver cómo se comportan las moléculas de ADN cuando se les aplica un campo eléctrico en un gen. Y para poder entender este proceso que se llama electroforesis, que los bioquímicos usan a menudo para separar moléculas, lo que hicimos fue hacer un experimento muy sencillo. Simplemente
marcar a las moléculas de ADN con una sustancia fluorescente que cuando uno las ilumina producen luz, entonces se pueden ver las moléculas directamente, y las mezclamos con un poco de gel de agarosa y las colocamos entre un portaobjetos y un cubreobjetos y la vimos bajo un microscopio de fluorescencia en el laboratorio. Y lo que ustedes observan en ese caso es esto, ¿no? Pueden ver ustedes que la molécula se extiende, los dos extremos de la molécula se extienden en dirección al campo, pero uno de los brazos de la molécula es más grande que el otro y tira a la otra molécula y la hace doblar la esquina, si lo quieren así. Por ejemplo, aquí, uno de estos brazos va a ser más grande, experimenta más fuerza en presencia del campo, porque la molécula está cargada, y ven como ustedes, cómo obliga al otro a dar la vuelta. Y este es el mecanismo por el cual las moléculas de ADN se separan en un gel de agarosa. Este es el primer experimento en el cual se demostró el mecanismo de movimiento de las moléculas, pero noten qué elástica es la molécula de ADN. Miren cómo cuando logra doblar la esquina, se junta como si fuera una cinta elástica, ¿no? Y entonces, este comportamiento, aquí lo van a ver de nuevo, nos llamó mucho la atención y eso fue lo que motivó en realidad el movimiento de mi laboratorio hacia las moléculas individuales, porque lo que era obvio era que el próximo experimento a hacer era agarrar una de estas moléculas, una sola de ellas, y tirar de ellas mecánicamente para ver cuán elástico era una sola molécula de ADN. Entonces, eso fue la motivación. Entonces el experimento es muy simple. La idea es tener una pared, uno coloca ahí una molécula de ADN y la pega por un extremo a la pared, que luego agarra el otro extremo de la molécula y tira de la molécula, y la pregunta que nos hacemos es ¿qué fuerza hay que aplicar al extremo de un extremo de la molécula para que la molécula se extienda por una determinada cantidad X, ¿no? Entonces eso es lo que se llama en física elasticidad. Simplemente, si yo tengo un objeto y tiro de él y lo alargo, ¿cuánta fuerza tengo que aplicar para alargarlo una determinada cantidad? Es una manifestación de la elasticidad de la molécula. Si la molécula es muy rígida, indudablemente tendré que aplicar mucha fuerza. Si la molécula es una cinta elástica, indudablemente aplico poca fuerza y puedo extender mucho el objeto. Pues la idea era hacer el mismo tipo de experimento, pero con una sola molécula de ADN, y eso fue lo que hicimos. Colocamos una molécula de ADN entre dos bolitas de plástico, dos mini esferas, como ha dicho Pepe, y hicimos el experimento. Usamos para ello las pinzas ópticas, que fue un fenómeno observado por primera vez por Arthur Ashkin, primero en el año 1970 y luego en 1986 publicó un artículo en el que demostraba que era posible capturar bolitas de plástico, en efecto, dentro de un rayo de láser, que es como el que tengo yo en la mano. En otras palabras, la luz como la que tengo yo en la mano, el rayo de láser que tengo en la mano, tiene la propiedad que cuando se pone en contacto con un objeto como una bolita de plástico que tiene un índice de refracción distinto al del agua que la rodea, pues atrapa a la bolita en el centro del rayo láser. Y si ustedes mueven el rayo láser, como estoy haciendo acá en este momento, la bolita sigue al rayo láser a todas partes. Entonces, indudablemente que esa es una observación muy importante, porque lo que eso permite es manipular la materia a larga distancia. En otras palabras, yo puedo agarrar una bolita acá y colocarla acá simplemente usando luz como mecanismo de manipulación. Entonces, nosotros decidimos explotar esa idea para tratar de tirar de la molécula de ADN, del extremo de la molécula de ADN, aplicándole fuerza, atrapando la bolita que estaba pegada al ADN y moviendo la bolita y separándola, aplicándole fuerza a la molécula de ADN. Y bueno, acá les voy a poner un ejemplo de cómo es que se hace este experimento, simplemente porque a partir de ese momento lo que les voy a enseñar son ejemplos de cosas que hemos hecho, pero para darles una idea más o menos del tipo de cosas que se pueden hacer. La idea es que tenemos una bolita encima de una micropipeta en la cámara de las pinzas ópticas, y esta bolita está pegada por succión a través de la micropipeta, y luego pasamos moléculas de ADN por la solución y de tal manera que los extremos de la molécula de ADN pueden reaccionar con la bolita, con la superficie de la bolita, químicamente. Entonces, por chance, una de las moléculas de ADN se va a chocar contra la bolita y va a quedar pegada por un extremo a la bolita. Y en presencia del flujo, indicado aquí por estas flechas, ven ustedes que la molécula de ADN está extendida.
Entonces, el otro extremo de la molécula de ADN también tiene la capacidad de reaccionar con una bolita. Entonces luego ahora prendemos la pinza óptica, que está indicado acá por estas 4 líneas en cruz, y pasamos bolitas, y por chance una de las bolitas queda atrapada en la pinza óptica. Entonces ahora ya tenemos la bolita encima de la pipeta, esperamos tener una molécula por lo menos de ADN pegada a la superficie de la bolita, y una bolita en las pinzas ópticas. Y luego ahora lo que hacemos es movemos la pipeta hasta que calculamos que el extremo de la molécula de ADN debe estar reaccionando con la superficie de la bolita. Y cuando eso pase, se forma una unión química entre el extremo de la molécula de ADN y la bolita, pues podremos pescar literalmente la bolita usando la micropipeta, usando la molécula de DNA como si fuera nuestra línea de pesca, ¿no? nuestro cordón de pesca. En ese momento sabemos que tenemos una sola molécula de ADN entre las 2 bolitas y podemos empezar a estudiar la elasticidad de una sola molécula. Entonces, acá lo que van a ver es una película donde se hace exactamente eso. Ya tenemos una bolita en la pinza óptica, ya tenemos una bolita en la micropipeta y esperamos tener por lo menos una molécula de ADN y vamos a tratar de pescar esta bolita de la pinza óptica usando la pipeta. Y entonces lo que van a ver ustedes es en realidad una película en tiempo real, ¿no? Está pasando flujo, tenemos que pasar flujo para extender la molécula de ADN, de modo que el extremo de la molécula reaccione con la bolita. Ven ustedes que, en efecto, podemos pescar la molécula, de modo que debe haber una molécula acá, y en efecto el proceso es tan eficiente que hemos pescado otra, en este caso otra bolita con otra molécula de ADN. De modo que tenemos una bolita, DNA, otra bolita, DNA y la bolita, ¿no? De otras palabras, el proceso es bastante simple de hacer. Ese es el tipo de cosas que pasan a menudo en ciencia, en que en realidad si uno se plantea el problema, ¿cómo coloco una sola molécula de ADN entre 2 bolitas? Ese problema puede ser un problema en realidad tremendamente complicado, si lo vemos desde ese punto de vista, pero hay shortcuts, como se dice en inglés, ¿no? Hay atajos que se pueden tomar que en realidad permiten hacer experimentos que de otra manera parecerían imposibles. Bueno, entonces de esta manera medimos la elasticidad del ADN, que ustedes pueden ver, aquí graficamos la fuerza versus la extensión. Ven ustedes que este artículo, que fue publicado por primera vez en el año 92, ven ustedes que el ADN demuestra un comportamiento tremendamente no lineal. No lineal porque la respuesta lineal de elasticidad viene dado por una línea recta, en este caso, como ven ustedes acá, que es la ley de Hooke. Hooke, incidentalmente, postuló su ley en latín, decía uctensio sic vis, que significa como la extensión, así va la fuerza. Que quiere decir que la extensión es proporcional a la fuerza en términos modernos, ¿no? O sea que la relación es una relación lineal. Bueno, no hay nada lineal con respecto al comportamiento de ADN, como ustedes pueden ver. El comportamiento del ADN es profundamente, enormemente no lineal. Y encontramos luego en otras publicaciones que salieron alrededor de la misma época, el 92, el 94 y el 96, que el comportamiento del DNA de cadena simple es muy distinto al comportamiento del DNA de cadena doble. Descubrimos una forma nueva del ADN, que es una forma extendida del ADN, que es muy importante, aparentemente ahora lo sabemos, en la recombinación genética, en que la molécula se estira por un 50% para poder hacer la recombinación, y se encuentra en esta forma simplemente tirando de la molécula de ADN, se puede ver esa forma. Encontramos una ecuación matemática que describía de qué manera está relacionada la fuerza que uno tiene que aplicar a la molécula para extender la molécula por una determinada cantidad. Esto fue publicado en el año 1994 y ha sido en realidad una fórmula bastante feliz, porque en realidad resulta que el comportamiento predicho por esta ecuación, por este modelo, en realidad explica el comportamiento no solo de ácidos nucleicos, desoxirribonucleicos, DNA, sino también RNA y proteínas, y el comportamiento de polisacáridos también, de modo que todos estos polímeros se comportan elásticamente de acuerdo con esta relación. Entonces, miren ustedes que el modelo anterior que se predecía para el ADN no se comporta de acuerdo a los datos que nosotros obtuvimos tirando de una sola molécula de ADN, que son los cuadrados que ven ustedes acá. En cambio, la teoría que la ecuación que les acabo de enseñar,
perfectamente hace el fit de los datos experimentales, de modo que sabemos que la molécula de ADN se comporta de acuerdo con este modelo, que en inglés se llama worm-like chain o modelo de la cadena vermiforme, sería en castellano, modelo de la cadena vermiforme, y que es bastante preciso y que predice el comportamiento del ADN. Pero bueno, la pregunta por supuesto es cómo vamos a pasar de tirar moléculas de ADN a estudiar la maquinaria celular. Indudablemente que hay más o menos un salto entre ellos. Pero resulta que en realidad la habilidad de manipular una molécula físicamente abrió una serie de experimentos que se podían hacer a nivel de moléculas individuales que permitía estudiar la maquinaria celular. Y entonces voy a referirme ahora por un instante a lo que yo considero es en realidad el nuevo paradigma biológico que ha emergido en los últimos 25 años en biología y que fue, digamos, codificado en palabras por el que fue presidente de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, Bruce Albert, en un artículo muy importante que publicó en la revista Cell en el año 1998, donde dice que la célula puede ser considerada como si fuera una fábrica, en realidad, que contiene una red elaborada de líneas de ensamblaje, cada una de las cuales está a cargo de una máquina proteica. En otras palabras, que la célula en realidad no es lo que, como lo estudié yo cuando era estudiante en San Marcos y en Cayetano Heredia, una bolsita muy microscópica con soluciones concentradas de ácidos nucleicos y proteínas. No es así, sino que la célula en realidad tiene una arquitectura modular en la que cada función central de la célula, que es replicar su ADN, transcribir su ADN en una molécula de RNA, traducirlo en proteína, en la recombinación genética, el plegamiento de proteínas, la degradación de proteínas, se lleva a cabo mediante estos complejos proteicos que funcionan como máquinas moleculares. Esas máquinas moleculares. Entonces tenemos que pensar en la célula no como una bolsita llena de una concentración alta de ácidos nucleicos o proteínas, sino como una estructura modular en la que hay líneas de ensamblaje y cada línea de ensamblaje tiene una maquinaria que está a cargo de ello. Entonces lo que queremos nosotros hacer, y ese es el objetivo en gran parte del trabajo de mi laboratorio, es estudiar estas máquinas moleculares. Y podemos estudiarlas usando los métodos de manipulación de moléculas individuales. Entonces podemos, por ejemplo, hacer este experimento. Aquí tienen ustedes la polimerasa de ARN, que es una enzima que copia la molécula de DNA en un facsímil de la molécula de DNA, el RNA. Ustedes saben que el DNA contiene toda la información de la célula, es en realidad una gran biblioteca de la célula, excepto que hay una ley, hay una regla en la célula, y es que no se permite sacar libros de la biblioteca. En otras palabras, el DNA no puede salir de donde está en el núcleo o en el nucleoide, pero sí se permite fotocopiar los libros y sacar las fotocopias de la biblioteca. Y lo que hace la enzima esta, la polimerasa, es la máquina fotocopiadora, que se une al ADN y empieza a caminar sobre el ADN y copia la información genética en una copia facsímil de la molécula de DNA que se llama RNA. Y entonces este proceso se llama transcripción, que esencialmente es la producción de una molécula de RNA a partir de una molécula de DNA. Y lo que nosotros hemos hecho es este experimento. Podemos agarrar una molécula de RNA y colocarla pegada mediante técnicas químicas a la superficie de una bolita que esté en una trampa óptica. Y luego la molécula de DNA sobre la cual va a transcribir, la molécula quiere caminar en esta dirección, y a la cual va a leer y copiar en una molécula de RNA, el otro extremo lo tenemos pegado también en otra bolita que está en otra trampa óptica, en otro rayo láser. Y ahora tenemos entonces que podemos mover los dos rayos láser y aumentar la tensión en la molécula de DNA, si separamos las bolitas, o disminuir la tensión en la molécula de DNA. Y como la proteína quiere caminar sobre la molécula de DNA, pero está tomada por la espalda, por así decirlo, y pegada a la bolita, entonces tiene que tirar del DNA a través de sí misma, y en el proceso mueve la bolita fuera del rayo láser, y nosotros podemos seguir ese movimiento. De modo que podemos ver cómo se produce el movimiento de la molécula de proteína relativo a la molécula de ADN en tiempo real. Y entonces lo que observan es una cosa como esta. Si ustedes miden la distancia entre las bolitas,
o la progresión de la RNA polimerasa a lo largo del ADN en función del tiempo, ven que en efecto la molécula empieza a caminar y de repente por razón no aparente se detiene, que es la zona roja. Y luego por razón no aparente empieza a caminar nuevamente y luego se detiene y camina y se detiene, etcétera, etcétera. Entonces, este comportamiento es el comportamiento de una molécula individual de RNA polimerasa copiando el DNA. Si estudiáramos 10 a la 20 moléculas, lo que verían ustedes es un promedio, pero no verían la dinámica que estamos viendo acá. Y resulta, lo que se ha encontrado ahora, es que estos tiempos de espera son los tiempos justamente en el que la célula utiliza para regular la función de la enzima, de la polimerasa. De modo que son de importancia fundamental para regular la función de la enzima propiamente durante la transcripción. Entonces, ven ustedes que una aplicación más o menos directa de la elasticidad, del estudio de la elasticidad del ADN, nos lleva a estudiar ya no la elasticidad del ADN, sino el comportamiento en tiempo real de la molécula de polimerasa. Entonces, bueno, podemos hacer otro experimento. La polimerasa copia el DNA, pero el DNA es una doble hélice, como ustedes saben. Entonces, la polimerasa tiene que seguir la doble hélice conforme va copiando el ADN. Entonces, queremos ver, tiene que tener la capacidad de generar fuerza, la polimerasa, y caminar sobre el ADN contra una fuerza, caminar como les he enseñado, contra una fuerza, pero tiene también que tener la capacidad de poder rotar alrededor de la molécula de ADN. Eso para los físicos tiene que tener la habilidad de producir torque. Y la enzima produce torque. Y para ver cuánto torque produce, le colocamos, hacemos este experimento, pero ahora no agarramos a la molécula de polimerasa, sino agarramos solo la molécula de DNA. Ahora tenemos un puente de DNA y la polimerasa va a caminar sobre el puente, pero le colocamos a la espalda de la polimerasa una bolita más pequeña. Y ahora cuando la polimerasa camina, tiene que dar vueltas y podemos seguir la generación del torque por la polimerasa. Y eso es lo que van a ver en esta película. Que verán que, en efecto, conforme la transcripción ocurre, esto es en tiempo real, la polimerasa está dando vueltas alrededor y la polimerasa es muchísimo más pequeña que la bolita. La bolita es 300, 500 veces, 1000 veces más grande que la polimerasa, pero tiene suficiente torque para mover la bolita en la solución de agua, lo cual produce fricción. Y sabemos cuál es esa fricción, esa es la ley de Stokes, que nos dice que la frecuencia a la cual se mueve la bolita nos permite calcular el torque que puede generar la polimerasa a partir de la frecuencia que medimos en este tipo de experimentos. Sabiendo el radio de la bolita, R, la viscosidad del agua y por supuesto midiendo la velocidad angular. De modo que es posible obtener información sobre propiedades moleculares para las cuales no había manera de estudiar estas propiedades anteriormente. Y bueno, ya que estamos estudiando maquinaria molecular, podemos preguntarnos qué pasa con los ribosomas. Los ribosomas copian la molécula de RNA en una molécula de proteína. Esta es la maquinaria más compleja que tiene la célula, que existe en la célula. Es una maquinaria enorme y convierte la RNA en una proteína, en una molécula de proteína. Este es el responsable de la expresión genética. Esta maquinaria es responsable de que tengamos los ojos marrones o azules o verdes, porque copia la información que está contenida en el ARN y lo convierte en una proteína de color verde o azul o marrón, que le da la característica fenotípica a ese rasgo, ¿no? Entonces, bueno, el experimento que hemos hecho en este caso es agarrar una molécula de RNA que está formando una hélice, que se llama en inglés RNA hairpin, o sea, una horquilla, como ven ustedes. El ribosoma se sienta aquí y empieza a moverse a lo largo del RNA, pero para moverse sobre ello tiene que abrir el hairpin, y eso hace que estas partes abiertas ya sean cada vez más grandes conforme va avanzando a lo largo del hairpin, el ribosoma, que está mostrado aquí en amarillo. Y eso hace que la distancia entre las bolitas aumente en el tiempo. Entonces podemos seguir esa distancia y lo que van a ver ustedes es lo que observamos en las piezas ópticas en tiempo real. Lo que van a ver es, en realidad, la traducción. Pueden ver ustedes cómo el ribosoma avanza en pasos de tres bases. Cada codón está hecho por 3 bases y podemos ver las 3 bases. Ya conforme se acerca al final,
ven ustedes que de repente el hairpin se abre del todo, pero al principio pueden ver ustedes muy claramente que 12, 15, 18, 20, 18, 21, 24, que indica que en efecto el ribosoma camina en unidades de 3 nucleótidos, de tres bases, de 3 letras del ADN, que es lo que sabíamos por biología molecular. Por supuesto, esto no es una novedad, porque ya lo sabíamos por biología molecular. Lo que pasa es que ahora, como podemos ver las cosas funcionando a nivel individual, la pregunta viene, ¿y por qué es que en este caso se demoró tanto el ribosoma y por qué en este caso se demoró tan poco? Esta diferencia en tiempo en el que el ribosoma no se mueve y de repente da el salto de 3 bases, estamos midiendo la distancia entre las bolitas versus el tiempo, estas variaciones contienen información sobre el mecanismo de la traducción genética en la célula y eso es lo que estamos estudiando. Podemos hacer un experimento distinto en el cual ahora agarramos al ribosoma. En aquel ribosoma está libre, aquí agarramos al ribosoma y lo agarramos de la espalda y tiramos de él para pelear con él, propiamente, para hacer el juego de la soga en la playa. ¿Quién tira más? El ribosoma tratando de caminar sobre la molécula de ARN o nosotros tirando del ribosoma hacia atrás. Bueno, este juego, que se llama en inglés Tug of War, que es el nombre del juego de la soga en la playa, en inglés, en realidad nos permite aprender sobre cómo es que el ribosoma convierte la energía química de la reacción en energía mecánica y genera fuerza que puede luchar contra la fuerza externa que aplicamos mediante tirando de la bolita o tirando de la espalda del ribosoma. Entonces, lo que les voy a mostrar es en realidad un experimento en el cual usamos esta geometría y van a ver ustedes, como ven ustedes, la distancia acá entre cada una de estas líneas es 3 nucleótidos, otra palabra, 3 letras del ADN, y el ribosoma, van a ver ustedes, estrictamente se mueve por 3 letras en cada uno de estos pasos, en tiempo real. Miren cuánto ruido hay en el sistema, porque están viendo indudablemente una sola molécula. Pero así todo, se puede ver perfectamente cómo el ribosoma en tiempo real está avanzando en pasos de 3 nucleótidos, ¿no? O sea, ese es el tipo de información que podemos obtener y cómo hay fluctuaciones y cómo estos tiempos de espera que el ribosoma presenta son a veces distintos. ¿Y por qué son distintos? Eso es lo que es interesante. Finalmente, bueno, pueden en estos casos aumentar la fuerza, disminuirle la fuerza con la cual tiran del ribosoma o aumentar la fuerza con la cual tira el ribosoma y al final ver de qué manera la velocidad de la traducción cambia con la fuerza. Y lo que encontramos es que en efecto el ribosoma es un motor que puede generar hasta aproximadamente 12 piconewtons de fuerza. Esta es una unidad de medida de fuerza, el newton. Para los biólogos les recuerdo que el newton es aproximadamente el peso de una manzana en la superficie de la Tierra, pues son aproximadamente 100 gramos multiplicado por 9.8, pero lo redondearemos a 10 metros por segundo al cuadrado. De la aceleración de la gravedad, eso es un newton, el peso de una manzana en la superficie de la Tierra. Un piconewton, alguna vez calculé, es aproximadamente el peso de un glóbulo rojo humano sobre la superficie de la Tierra. De modo que son unidades muy pequeñas, pero claro, estamos hablando de una sola molécula, y por lo tanto las fuerzas que generan son muy pequeñas. Y finalmente me voy a referir a un sistema que es un sistema que hemos estudiado en el laboratorio ya por muchos años. Es un modelo de muchos virus que atacan al ser humano, como por ejemplo el virus del herpes o el virus del adenoma, ¿no? Que son virus que tienen una cápsula de proteína y tienen dentro de la cápsula de proteína su molécula de ADN, su propia información genética. Pero cuando el virus se organiza dentro de la célula que invade, tiene el problema de colocar la molécula de ADN dentro de la cápsula de proteína. ¿Y cómo coloca el virus la molécula de ADN dentro de la cápsula de la proteína? Pues, como pasa todo en biología, mediante un milagro. El milagro es que el virus tiene en uno de los extremos un pequeño motor molecular que agarra la molécula de ADN e hidroliza ATP, consume un combustible, que es el ATP en el caso de la célula, y tira de la molécula de ADN y la va empaquetando dentro de la cabeza del virus. Eso es lo que pasa. Entonces,
lo que nosotros estamos interesados es entender cómo funciona este motor, porque si entendemos cómo funciona, podremos ver de qué manera podemos diseñar, por ejemplo, una droga que bloquea el motor. Y si el motor no puede empaquetar su ADN, entonces el virus no puede continuar replicándose. Entonces tenemos una estrategia para antiviral, digamos. Podemos desarrollar una droga antiviral. Entonces, este indudablemente es uno de los puntos en los cuales el virus es más vulnerable, porque tiene que empaquetar su ADN, y si le bloqueamos la máquina que empaqueta el ADN, pues podemos tener una droga antiviral. Entonces, estamos estudiando el motor y hemos encontrado que está constituido por, es tremendamente complejo, está constituido por 3 anillos concéntricos de proteína, un anillo de 5 moléculas de RNA, sorpresivamente, y luego finalmente 5 enzimas que hidrolizan ATP. Estas son las ATPasas o enzimas que convierten el ATP, la energía química del ATP, en fuerza mecánica para tirar de la molécula de ADN y empaquetarla dentro de la cabeza del virus. Y entonces, esto es lo que llamaríamos los cilindros del motor, propiamente, porque estos son los que realmente y producen la fuerza, ¿no? Convierten la energía química en fuerza. Entonces es un motor de 5 cilindros, es lo que podemos pensar. Y el experimento es un experimento muy parecido a lo que les he mostrado. Usamos anticuerpos para agarrar una sola cabeza del virus en la superficie de la bolita, y luego el ADN, que ya ha empezado a ser empaquetado por el motor, lo agarramos y lo pegamos a otra bolita en las pinzas ópticas, que están indicadas acá por estas líneas negras. Entonces, añadimos ATP. En cuanto añadimos ATP, el motor va a empezar a tirar de la molécula de ADN, que es lo que vemos que sería jalar la bolita y tratar de sacarla fuera de la pinza óptica. Bueno, entonces la distancia entre las dos bolitas se va a cortar. Y podemos medir esa distancia en el tiempo y ven ustedes cómo en efecto la distancia se acorta. Para 4 virus distintos, estos son 4 virus distintos que hemos medido, ven ustedes, están en diferentes colores y separados, pero el punto es que podemos medir la dinámica de cómo empaqueta el ADN uno de estos virus. Lo que quiero que noten es que, como estamos haciendo un gráfico de distancia versus tiempo, la pendiente es la velocidad de empaquetamiento, ¿no? La velocidad de empaquetamiento, tiempo, espacio sobre el tiempo. Y noten que esa velocidad de empaquetamiento se hace cada vez más pequeña cuando ya está terminando de empaquetar el virus. Eso es debido a que el virus está empaquetando el ADN a una densidad cristalina prácticamente dentro de la cabeza del virus, y es tal la densidad de ADN que hay una presión de ADN dentro de la cabeza del virus que está haciendo que el motor se haga cada vez más lento. Bueno, hemos medido qué presión se genera al final del empaquetamiento, y lo sorprendente es que esa presión es 60 atmósferas de presión dentro de la cabeza del virus. 60 atmósferas de presión, nosotros vivimos bajo 1 atmósfera de presión. Para que se hagan una idea qué cosa es 60 atmósferas, les diré que en el internet, si ustedes buscan champán, van a encontrar que para poder vender como champán una botella de vino, es necesario que el vino tenga disuelto en la botella aproximadamente 6 atmósferas de anhídrido carbónico. De modo que cuando ustedes abren una botella de champán, el corcho sale a una presión de 6 atmósferas. El ADN dentro de la cabeza del virus está a 60 atmósferas, o sea, 10 veces más presión al final del empaquetamiento que la de una corcho de una botella de champán. Lo cual, por supuesto, inmediatamente plantea la pregunta, ¿es eso fortuito? ¿Es la naturaleza capaz de hacer una cosa así simplemente por curiosidad? ¿O tiene alguna función biológica? Y la respuesta es sí tiene una función biológica, porque el problema que tiene el virus después que ha empaquetado el ADN a 60 atmósferas es cómo introducir el ADN dentro de la próxima célula a la cual va a infectar. Se posa en la superficie de la célula y ahora no le sirve de nada tener un motor, porque no hay ATP, no hay gasolina. La gasolina que activa el virus no existe en el medio extracelular, está en el medio intracelular. Entonces, ¿qué hace el virus para introducir el ADN dentro de la célula? La solución es simplemente convertir la energía química del ATP que usó para empaquetar el ADN en energía potencial mecánica en la forma de un resorte a alta presión, 60 atmósferas, en la cabeza del virus. Y cuando llegue el momento de
iniciar una infección, esas 60 atmósferas son utilizadas para introducir el ADN en la célula, en la siguiente célula. Entonces, ven ustedes cómo este tipo de análisis permite en realidad racionalizar el diseño, muchas veces el diseño que ha encontrado la naturaleza para resolver este tipo de problemas. Bueno, quiero terminar para decirles que este motor lo hemos estudiado ad nauseam, ¿no? Propiamente porque lo venimos estudiando ya hace más de 10 años y hemos encontrado, por ejemplo, una serie de cosas interesantes. Hay 5 pistones o 5 cilindros en el motor, 5 ATP-asas. Pero de las 5 ATP-asas, solo 4 de ellas, todas unen ATP. Todas hidrolizan ATP, pero solo 4 de ellas tiran del DNA. La quinta tiene una función reguladora, que es la que les dice a las otras, empiecen a empaquetar el ADN en cada ciclo. Entonces, 1, que es la reguladora, que hidroliza el ATP y les dice, empiecen. Entonces va 2, 3, 4 y 5. Y luego en el siguiente ciclo, de nuevo la misma dice, empiecen 2, 3, 4, 5. En otras palabras, es como en la yola, ¿no? En las bogas, que hay uno que es el que canta. El que canta no le da a los remos, sino simplemente es el que se encarga de cantar. Pero para cantar y saber y llevar el tiempo, se necesita gastar energía. La energía está provista también por el ATP. El ATP se utiliza para mantener la memoria de cuándo debe decirle a las otras, deben empaquetar el ADN. Entonces ven ustedes que hemos encontrado, por ejemplo, que el ADP sale antes que el ATP entre y hace que el próximo salga de la próxima en el anillo, en el anillo concéntrico, el anillo de ATP-asas. El siguiente entra, el próximo ADP sale, el siguiente entra, el próximo ADP sale y así sucesivamente. Y luego se produce la hidrólisis del ATP, primero de la subunidad especial que no tira del ADN y luego de las otras 4 subunidades que sí tiran del ADN y el ciclo empieza nuevamente. Durante el tiempo en que se produce la recarga de ATP y el reemplazo del ADP por ATP, el motor no hace nada. Está simplemente intercambiando ADP por ATP. Pero en cuanto empieza la hidrólisis, inmediatamente empieza a tirar del ADN y eso es donde vemos la distancia, el 10 pares de bases, cada uno de 2.5 pares de bases, que corresponde al paso de cada una de las subunidades o de los pistones en términos de distancia, ¿no? 2.5 pares de bases. Pero, en realidad, la pregunta que nos hemos planteado siempre es ¿qué pasa con el ADN mientras se está empaquetando? Y decidimos colocarle una bolita al costado del ADN y preguntar, cuando el ADN se empaqueta, ¿rota el ADN el motor? ¿O simplemente empaqueta el motor de una manera lineal? Entonces hicimos este experimento colocando la bolita al costado del ADN y ven ustedes que de nuevo tenemos bolita a bolita el virus acá empaquetando, pero al costado del ADN le hemos puesto esta bolita que le llamamos rotor bead y ven ustedes que la película va a mostrar lo que observamos experimentalmente, es que conforme se da el empaquetamiento, el ADN está siendo rotado por el motor. En otras palabras, que el motor no solo puede generar fuerza tirando del ADN dentro de la cabeza del vago, sino genera torque. Y está generando torque y podemos medir cuánto torque genera, pero lo importante es esto. Ahora van a ver cuán importante es esto, porque la pregunta, indudablemente el motor aparece que está girando al DNA, pero lo que encontramos es que lo gira en la dirección izquierda, de modo que organiza el ADN en una hélice derecha dentro de la cabeza, pero lo que encontramos es que la cantidad que gira por cada distancia empaquetada no es constante, sino varía con la cantidad de DNA que ha entrado dentro de la cabeza del bacteriófago. Lo que nosotros queremos saber, esto nos preocupó mucho, porque esto significa que conforme el ADN se enrolla dentro de la cabeza, aumenta la observación del giro de la molécula de ADN. ¿Por qué nos preocupa? Por la siguiente razón. Le voy a hacer una pequeña demostración de por qué nos preocupa eso. Vamos a decir que esta es la molécula de ADN. Vamos a decir que esta es la molécula de ADN. Esta es la bolita que hemos colocado al costado de la molécula de ADN. Entonces, el ADN está entrando en la cabeza del vago y se está enrollando
aparentemente. Pero ¿qué pasa cuando el ADN se enrolla en la cabeza? Miren qué pasa con la bolita. Está rotando. Entonces, la pregunta es, ¿la rotación que observamos es debida a que se está organizando en una superhélice el DNA dentro de la cabeza? ¿O es debido a que el motor es en realidad capaz de rotar la molécula de ADN propiamente, conforme tira de él? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que hacer que la molécula de ADN no se organice de esa manera en la cabeza. Pero ¿cómo prevenimos que la molécula no se organice de esa manera en la cabeza? Entonces recurrimos a una antigua técnica peruana de resolver las cosas. Pensamos que lo que teníamos que hacer es usar cabezas de bacteriofago trepanadas. Como ustedes saben, nuestros museos en el Perú están llenos de cabezas trepanadas. Y lo he sacado de un artículo del Journal of American Physical Anthropology del año 2008 que dice: Peru has produced some of the largest samples of prehistoric trepanated individuals since trepanation was practiced over a long period of time and across a broad geographical area. The earliest Peruvian trepanations appeared in the south coast of Peru circa 400 a.C. La trepanación en el Cusco llegó a tener una sobrevivencia de aproximadamente el 90% en un determinado punto y estaba acompañada por una baja frecuencia de infección. Entonces, la idea es hacer que las cabezas del virus tengan un huequito. Entonces, cuando entra el DNA en la cabeza, no se puede organizar porque se escapa por el huequito, por la trepanación, ¿no? Y entonces encontramos que si tomábamos las cabezas del virus y las congelábamos y las volvíamos a calentar y las congelábamos y las calentábamos y las congelábamos, los cristales, los mini cristales de agua perforan las cabezas del virus y obtenemos cabezas trepanadas. Y entonces una cabeza trepanada tiene la siguiente propiedad. Acuérdense que cuando medíamos la distancia entre las bolitas con función del tiempo, la pendiente se iba haciendo cada vez menor por la presión del DNA interno. Pero ahora que la cabeza está trepanada, la pendiente no cambia, porque indudablemente el DNA está entrando por un lado, pero está saliendo por otro, ¿no? Entonces, esta es la mejor prueba que estamos trabajando con cabezas trepanadas, que no organizan el ADN. Y ahora preguntamos, en estas condiciones, ¿gira el DNA? Y la respuesta es sí, el DNA gira, y gira por menos 1.5 grados de rotación por cada par de bases de ADN que ha sido introducido en la cabeza del DNA. Y bueno, eso parecería como, bueno, ya tienes el número, y nosotros no hacemos numerología, sino tratamos de entender qué está pasando. Entonces, ¿qué cosa es menos 1.5 grados por par de bases? Bueno, resulta que la molécula de ADN tiene una periodicidad de 10.4 pares de bases. En otras palabras, la hélice se repite a sí misma cada 10.4 pares de bases. Pero el motor solo empaqueta en cada ciclo 10 pares de bases. No 10.4 pares de bases, sino 10 pares de bases. Entonces lo que sucede es que cuando ha empaquetado 10 pares de bases, el siguiente fosfato, que es el siguiente, digamos, punto simétrico en el ADN, no ha dado 360 grados de vuelta completa, porque su periodicidad es un poquito más larga, sino ha dado 346 grados. O sea, 14 grados menos que los que tiene que ver para que todo el sistema vuelva a repetirse simétricamente cada 10 pares de bases. Entonces lo que pasa es lo siguiente: el DNA entra por 10 pares de bases, pero no está en registro con la estructura del DNA, y entonces el motor gira cada 10 pares de bases 14 grados, que es aproximadamente lo que medimos, ¿no? Que es 1.5 por par de base, que es 15 grados cada 10 pares de base. Gira el DNA y establece el registro. ¿Qué significa eso? Que una de las subunidades siempre está contactando a ese nuevo punto, y es la subunidad especial de la cual estábamos hablando. Entonces, esta subunidad, porque ustedes pueden hacerse la pregunta, si son 5 subunidades idénticas, ¿qué cosa rompe la simetría del pentámero? Tenemos 5 subunidades idénticas, ¿por qué es que una de ellas adopta una actitud de no ser la que empaqueta, sino que le dice a las otras lo que tienen que hacer? La explicación es que una de ellas hace un contacto con el DNA que es crucial y que se tiene que repetir cada 10 pares de bases, y para eso es necesario girar el ADN 14 grados cada 10 pares de bases. Entonces, acá hay un modelo que
explica todo lo que hemos aprendido de este motor. Es una película que ha sido hecha por mis estudiantes en colaboración con una compañía en California, y van a ver ustedes al motor en acción. El DNA está siendo empaquetado dentro de la cabeza del virus. Las 5 subunidades o las 5 pistones o cilindros del motor, una de ellas tiene un color distinto porque es la subunidad especial, la que les dice a las otras unidades qué es lo que tienen que hacer. El ATP lo van a ver interactuando, uniéndose, y el ADP saliendo. Ups, perdón. Voy a ver, espero que esté la película, ¿sí? Ven ustedes que está ADP, 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 todo es ADP, y ahora la primera, esta es la unidad especial, hidroliza y une ATP y le dice a las otras, hidrolicen y unan. Cada vez que un ATP se une, un ADP sale. En la siguiente, el ATP se une, el ADP sale. Y ahora la subunidad especial hidroliza y le dice a las otras, empiecen a tirar del ADN y a hidrolizar su ATP. Entonces van jalando el ATP en secuencia, lo ven ustedes, y ahora queda toda cargada de ADP. La subunidad especial gira al DNA y lo hace moverse por 14 grados. Y empieza el ciclo nuevamente. Cada vez que se unen ATP, el siguiente ADP sale, un ATP entra, el siguiente ADP sale, así sucesivamente. La subunidad especial ahora hidroliza su ATP y le dice a la primera empezar a hidrolizar y a meter al DNA por 2.5 pares de bases. Y al final, cuando ya todas han hecho su trabajo, rota el DNA por 14 grados. Y así sucesivamente. De modo que tenemos un modelo del funcionamiento de esta máquina molecular que es realmente sin precedentes, porque en realidad no se conoce ninguna otra máquina molecular con este detalle, digamos, de descripción. Entonces, es posible llegar a este detalle de descripción mediante el uso de técnicas de manipulación de moléculas individuales. Si hubiéramos estudiado este proceso en promedio, pues todo esto sería de un solo color, sería borroso, porque no tendríamos la información. Entonces quiero ahora agradecer a los miembros de la academia, en primer lugar, por incorporarme como miembro de la academia, y luego a mi familia, primero a mis padres, Carlos y Rosa, que me inculcaron el interés por el estudio y el conocimiento, y que aceptaron de buena gana que abandonara la carrera de medicina para estudiar bioquímica y después hacer biofísica, y que me fuese del país a estudiar. Por supuesto a Silvia, mi compañera de toda la vida, y que ha sido, sin cuya ayuda hubiera sido imposible conseguir y hacer las cosas que he tratado de hacer en el laboratorio. A Fernando y Carlos, mis hijos, que tuvieron que pagar el precio de los sábados y domingos que me las pasaba en el laboratorio trabajando en vez de estar en la casa. Y a mis estudiantes del pregrado, del doctorado y del postdoctorado, que son demasiados para mencionarlos aquí, pero que son los que han hecho el trabajo y que realmente han hecho que el trabajo este sea realmente una experiencia única, porque no hay nada más interesante que ver a una persona ilusionada por la ciencia y enamorada de la ciencia y del conocimiento, ¿no? Y eso es lo que los estudiantes proveen. Y finalmente a los que fueron mis profesores o que son mis profesores, en particular quiero mencionar al doctor Ernesto Melgar Salmón, que fue mi profesor en la Facultad de Medicina de San Fernando, extemporáneamente fallecido, y que fue un gran amigo y colega, un hombre de una gran ética profesional y de un gran amor por la ciencia, y que me inculcó ese amor por la ciencia, y que en efecto me convenció que era posible no ser médico en el Perú, que era posible estudiar para científico en el Perú. Y en efecto fue con su ayuda que decidí hacerlo. Luego Ignacio Tinoco, que fue el profesor con el que hice mi doctorado en Berkeley, en California, y que ahora sigue trabajando, tiene 82 años de edad y sigue trabajando en el laboratorio, y es ahora colega mío, y ahora colaboramos y tenemos estudiantes en conjunto, y él es en realidad uno de los fundadores de la biofísica en el mundo, de modo que es considerado uno de los padres de la biofísica. Ignacio Tinoco tiene varios textos y es responsable, por ejemplo, de las leyes que permiten hacer el apareamiento de las bases A, T y C y predecir la estructura secundaria de ácidos nucleicos, por ejemplo, ¿no? Y otros descubrimientos importantes. Y por último quiero referirme al doctor Alberto Cazorla, que también lo considero un maestro,
porque aunque no me dictó clases, creo que en realidad en las charlas que teníamos cuando era estudiante en Cayetano Heredia y tomaba cursos, en esas charlas de sobremesa que teníamos en la cafetería, nos dio lecciones verdaderamente para toda la vida de cómo se conduce un científico, y no solo lecciones de ciencia, sino incluso lecciones sobre la importancia que un científico tenga una visión amplia y generosa, no solamente con respecto al conocimiento en ciencias, sino también en las humanidades. Creo que es todo, y finalmente voy a agradecer y quiero dedicar esta presentación a los estudiantes del Laboratorio de Moléculas Individuales de la Universidad Cayetano Heredia que están acá presentes y que, de los cuales estoy muy orgulloso porque tenemos ya 7 estudiantes en el laboratorio y que están realizando un trabajo realmente único aquí en el Perú y en cierta forma y definitivamente en Latinoamérica, porque están trabajando con técnicas que no existen en ningún otro lugar en Latinoamérica, encontrando ya resultados que estamos empezando a escribir para la publicación, y todo a través del trabajo tesonero, de tener la esperanza y la visión y la ilusión de poder encontrar la respuesta a una pregunta, que creo que es la verdadera motivación de la ciencia. Este laboratorio está a cargo de Daniel Guerra Giraldez, que desgraciadamente no ha podido estar, como ustedes saben, hoy día, pero está en Cayetano Heredia, y los invito a que cuando quieran vayan a visitar este laboratorio de moléculas individuales, donde pueden ver justamente esas pinzas ópticas en acción y también el microscopio de fuerza atómica, que también es el primero en Latinoamérica. Y con eso quiero terminar y agradecerles por su atención y disculparme porque la charla me salió más larga de lo que había planeado. Más, por favor, si sonríen no importa, háganlo por la ciencia. Listo, muchas gracias. Muy amable.